Bien, hermanos, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar este tiempo con el sermón y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 25. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 12 al 25. ¿Listo? Leamos. El primer día de la semana, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebiendo de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a disponernos para orar en esta hora y vamos con el entendimiento a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo amado, que obre con el Espíritu Santo y nos ayude, para que hoy nosotros escuchemos, entendamos y obedezcamos la voz de Dios hablando a nuestras vidas, diciéndonos entonces, dándonos el mandamiento, y que nosotros entendamos que es para nuestro bien y dispongamos nuestro corazón para obedecer. Oremos en esta hora. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella y ayúdanos. Obra con tu Espíritu Santo en esta hora, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para que nosotros podamos, Señor, escuchar, entender y obedecer tu voz. Conmuévenos e inclina nuestro corazón a la obediencia, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que todo velo que el enemigo de nuestras almas haya puesto, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre. Que las obras del diablo sean deshechas en esta hora, te lo rogamos, Señor. También te pido por mí para que me unjas con tu Espíritu Santo y pongas esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar. Ayúdame para que yo no hable de lo mío propio, no busque mi propia gloria. Para que yo no sea, Señor, sino ese vaso, ese instrumento precioso que dé a conocer y manifieste la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado, desde ahora y hasta el fin, hasta el último hálito de vida en esta mi carne. Permíteme, Señor, vivir humillado delante de ti, delante de los hombres, servirte y agradarte conforme a tu palabra, Señor. Padre, y a tu gracia y a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, tomen asiento, por favor. Hoy es el primer domingo del mes. Como congregación, como iglesia, el primer domingo del mes nosotros estamos dando obediencia al mandamiento
que el Señor Jesucristo nos dio. Y era que entonces tomáramos la cena, que compartiéramos la Santa Cena. Solamente, escúchenme bien, hay dos ordenanzas o dos enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia. Y esas son las únicas dos enseñanzas que nosotros como iglesia entonces practicamos en obediencia a nuestro Señor. Y esas dos ordenanzas, esas dos ceremonias que el Señor le dio a su iglesia son el bautizo y la Santa Cena, únicamente. Todo lo demás entonces que usted escuchó, tal vez entonces cuando vivió en la religión que le heredaron sus padres, entonces en fin, eso es añadiduras que los hombres le han hecho a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. No están en la Biblia. Jesucristo no dio y no habló, no dio mandamiento y no habló acerca de esas cosas. Por eso nosotros no las hacemos aquí. Solamente entonces practicamos, como les digo, esas dos ceremonias. El Señor Jesucristo dijo claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El Señor entonces habló acerca del bautizo y dio mandamiento. Y también entonces aquí vemos en la Santa Cena y dijo: haced esto en memoria de mí. También dio mandamiento acerca de tomar la cena. Eso nosotros como iglesia lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y es importante, como les decía, entonces que entendamos que nosotros no lo hacemos como un ritual, no es una vana repetición, sino que es, óigame bien, obediencia. La obediencia a la palabra que Jesucristo dijo, al mandamiento que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio. El Señor entonces en cierta ocasión, cuando está allí en Mateo 6, habla acerca de que: y cuando oréis no hagáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces el Señor, óigame bien, está enseñándonos que las cosas deben hacerse, pero con el entendimiento. Se tiene que saber el por qué y el para qué se están haciendo. Y bueno, es importante entonces que usted y yo nada lo hagamos de manera automática, de manera ritual, de manera religiosa, sino que cada cosa que usted y yo hagamos, entonces sepamos, entendamos el por qué y el para qué se está haciendo. La Santa Cena, acuérdense, es un mandamiento. El Señor dio orden de que se hiciera, que se efectuara. Por eso entonces nosotros lo hacemos, por eso la tomamos. Bien, hermanos, entonces agradecidos con el Señor porque hoy podemos estar aquí reunidos para darle ¿qué? Obediencia, para ser obedientes, para dar cumplimiento al mandamiento de nuestro Señor. En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él ora al Padre y le dice que la vida eterna consiste en que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, al que Él ha enviado. El esfuerzo nuestro como iglesia es que nosotros podamos cada vez conocer más y mejor a Dios. Y ese conocimiento más y mejor de Dios, entonces como iglesia nosotros creemos que es solamente posible a través de la Biblia y de la revelación de la misma por medio del Espíritu Santo. En cierta ocasión, entonces, nuestro Señor Jesucristo iba caminando y le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces ellos le contestaron: unos dicen que tú eres fulanito de tal, otros dicen que tú eres fulanito de tal. Y entonces el Señor Jesucristo finalmente les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo entonces le respondió: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que usted y yo entonces debemos tener en cuenta. Esa es la bienaventuranza, que la palabra de Dios sea revelada por el Padre, y esa revelación del Padre acerca de su palabra es la obra maravillosa del Espíritu
santo de Dios. Amén. Y eso es entonces lo que cada vez como iglesia nosotros debemos esforzarnos, y nos estamos esforzando más, y para eso es que nos reunimos, y para eso es que vivimos como iglesia la vida de fe, para adquirir conocimiento, sabiduría y entendimiento acerca de Dios por medio de su palabra y la revelación del Espíritu Santo. Bien, hoy entonces el propósito es que hoy conozcamos más a Dios y mejor a Dios. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es justo y recto. Bien, en el momento que bajen ustedes por esta escalera, por esa, entonces cada uno de los que está aquí debe salir con el conocimiento, con el entendimiento acerca de que Dios es justo y recto. Y que eso entonces usted y yo lo vamos a aprender por medio de la Biblia y a través de la revelación del Espíritu Santo. Bien, quiero pues entonces que vamos para hacer este estudio al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 4 y 5. ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Leamos. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Bien, entonces aquí está Moisés hablando a la congregación de los hijos de Israel y les está manifestando la naturaleza, quién es Dios. Y entonces, óigame bien, aquí dice: Dios entonces es justo y recto. Pero para él decir y hablar acerca de que es justo y recto, miremos cómo comienza esa versión. Él es la roca cuya obra es perfecta. Ese principio entonces es el que usted y yo podemos ver en la Biblia. Está dejando claro acerca de la justicia y de la rectitud de Dios. Que Dios es entonces perfecto. Que Dios es perfecto. Y esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos en la Biblia enseña acerca de la perfección de Dios. Pero el conocimiento y el entendimiento que nosotros, los seres humanos, tenemos acerca de Dios no es precisamente el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces, si eso fuera así, si eso fuera de verdad, entonces de esa manera que todos, escúchenme bien, tuviéramos en cuenta eso y partiéramos de ese principio de la perfección de Dios, entonces, óigame bien, no existiría el pecado, no existiría la maldad. Desde el principio, entonces el hombre no hubiera desobedecido a Dios. Pero, escúchenme bien, esa no es la verdad que la Biblia dice. La Biblia dice que Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso dijo Dios. Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta, más que todos los animales, y entonces le digo al hombre: el día que comas, sabe Dios, no morirás, sino que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Igual a Dios. ¿Ven? Entonces, desde el principio, la obra del diablo es entonces hacer que el hombre cuestione a Dios, la perfección de Dios. Si entonces aquí usted y yo vemos a la serpiente
lo que está haciendo es poner en duda al hombre acerca de qué, de la veracidad de la palabra de Dios, acerca de la perfección de Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios dice, el día que coma morirás, y la serpiente dice, no morirás. Entonces lo que está en juego, lo que está en duda es que Dios, ¿qué? O que Dios se equivoca, que Dios ¿no ven usted así? Dios dijo morirás, y entonces no, ese no sabe nada. Ese no sabe nada. ¿Sabe Dios que el día que entonces de él comieres serán abiertos vuestros ojos? Entonces, escuchen bien, lo que hace es entonces poner en duda la perfección de Dios. Y a través de eso, entonces, lo que hace es que se levantan argumentos en el corazón del hombre y entonces empieza a dudar. Y entonces, al venir la duda, entonces comienzan a ponerse por encima de lo que Dios dijo, de la palabra de Dios, la palabra entonces del diablo y su propio pensamiento. Y por eso entonces, como les digo, cuando la Biblia dice que Dios es perfecto, entonces nosotros cuando hablamos acerca de que Dios es perfecto, nos preguntamos, entonces si Dios es perfecto, ¿por qué hay tantos niños con hambre en el mundo? Si Dios es perfecto, ¿por qué existe la guerra? Si Dios es perfecto, entonces ¿por qué existe el sufrimiento? Si Dios es perfecto, ¿por qué existe el dolor? Si Dios es perfecto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Si han visto o no han visto? Entonces, ok, lo que debemos entonces para aclarar eso, primero que todo, es que la Biblia dice que Dios, el Creador, es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice está bien, que Dios no se equivoca. Pero deja claro la Biblia que la corrupción no es suya, de sus hijos son ¿qué? La mancha. Y ahí es donde es el punto de quiebra y a donde muchos se les vuela la tapa. ¿Por qué? Porque no pueden entender cómo que un Dios perfecto, que es perfecto, permite que su creación se corrompa. ¿Ven? Que sí, que Dios es perfecto, pero su creación, Él la hizo perfecta, pero sin embargo la perfección suya, entonces se llevó a ¿qué? A corromper, pero no Él. Dios no se corrompió, entiéndanme bien, Dios no se equivocó, pero entonces su creación sí se equivocó, su creación sí se corrompió. Y este principio, escúchenme bien, como les digo, es importante tenerlo claro, porque la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios, pero también la Biblia enseña acerca de que Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger, le dio el derecho a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre el bien y el mal. Entonces, escúchenme bien, Dios perfecto, Dios justo y recto, no se equivoca. Sin embargo, nosotros, sus criaturas, debemos entonces, y Él nos dio la capacidad del derecho a escoger, y producto del derecho a escoger, podemos escoger bien o podemos escoger ¿qué? Mal. Y si escogemos bien, entonces estamos bien y vivimos y tenemos bendición de Dios. Pero si escogemos mal, tenemos la maldición, la muerte. Y ahí es donde, como les digo, es que usted y yo debemos tener claro el entendimiento. Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios es justo y recto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice está bien. Pero sin embargo, escúchenme bien, esa perfección de Dios por medio de la voluntad, así con esa perfección, que Él nos creó. Si usted y yo vamos a mirar el día de la creación, el sexto, vamos allá por favor, del hombre, Génesis 1.
1:31. ¿Qué dice Génesis 1:31? Quiero que leamos juntos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Y vio Dios todo lo que había hecho, ¿y era qué? Entonces si ve que es un error, es ignorancia decir en el momento que nosotros los hombres somos y reconocemos que hay pecado y maldad en nuestra vida y decimos, pero Dios nos hizo así, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, o estoy inventándome. Entonces la culpa es de Dios. ¿Para qué nos hizo así? Dios nos hizo desde el principio, cuando nos hizo pecadores, nos hizo pecadores. Entonces escúcheme bien, cuando usted entonces por el desconocimiento dice que desde el principio Dios nos hizo pecadores, entonces usted sabe qué es lo que está diciendo. ¿Qué? Que el pecador es Dios. Porque la Biblia dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, el pecador es Dios. El primer pecador es Dios. Porque Dios nos hizo ¿cómo? A su imagen, conforme a su semejanza. O sea que nos creó pecadores. Así como Él es pecador. ¿No? Ahí es donde usted y yo debemos tener en cuenta que no es eso verdad. No es eso cierto. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos son la mancha. Y entonces eso es lo que usted y yo debemos entender por medio de la Biblia. Dios nos creó a la imagen y semejanza suya. Dios entonces es perfecto, justo y recto. Y que esa justicia y esa rectitud suya Él nos la dio a nosotros. Pero entonces en el momento que el hombre usó el derecho que Dios le dio, su voluntad, para tomar la decisión de obedecer su palabra, en ese instante el hombre se convirtió en injusto y en torcido, en imperfecto, porque esa es la obra, eso es lo que causa el pecado en la creación de Dios. El mundo que Dios creó, el mundo que usted y yo hoy vemos, entonces no es el mundo conforme a lo que la Biblia enseña Dios creó, sino que el mundo en el que usted y yo estamos y vivimos es producto del pecado y la desobediencia del hombre. Ahí es donde está el punto de quiebra. Ahí es donde usted y yo debemos entender que no es cierto, que no es verdad, que por más que usted y yo queramos justificar nuestro pecado y nuestra maldad, porque esa es la naturaleza de nosotros los hombres, usted sabe qué es lo que uno hace para, como se dice, sacarle el quite a la responsabilidad, echarle la culpa al otro. Entonces, ¿qué mejor que echarle la culpa a quién? A Dios por nuestro pecado y nuestra maldad, si Él fue el que nos hizo. Si la culpa la tiene es Él, ¿para qué nos hizo así? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué aquello? ¿Y para qué esto? ¿Y por aquí? ¿Y por allá? Y entonces, como sea, no, hace días no se los digo, pero recuerden que siempre se los he comentado que pues en este tiempo que yo tengo de caminar junto al Señor he podido pues ir a varios lugares y estar en muchos lugares y compartir con muchas personas, y por todo lado yo les he compartido, por todo lado me encuentro con gente que está brava, enojada con Dios, pero que por ningún lado, en ninguna parte me he encontrado a ni uno solo enojado con el diablo. A ninguno me he encontrado enojado con el diablo. Hace poco entonces a una persona, un miembro de la congregación me dijo, mire hermano pastor, necesito que usted por favor hable con una persona, amiga mía, conocida mía, porque ella está pasando un momento muy duro, muy difícil en su vida, y bueno, producto de esa circunstancia, entonces a ella yo he visto, se le ha endurecido el corazón para con Dios. Ya, pero escuchen, eso es normal. Eso no es que yo esté señalando, esté diciendo en específico esa persona. Eso es lo común y corriente. Anormal fuera otra cosa. Anormal más bien es otra cosa. Anormal es que el hombre por sí mismo entonces llegue y entonces, más bien en el momento que ocurre lo anormal, es que el hombre recibe la gracia.
Porque cuando es anormal es cuando el hombre llega y dice, no, es que aquí lo que está pasando, lo que estoy viviendo es únicamente culpa mía, producto de mi pecado y de mi desobediencia. Ah, entonces ahora sí, ante ese corazón es que Dios entonces comienza, ante un corazón así es que la obra de Dios comienza a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia enseña acerca de que Dios es justo y es recto. Y que entonces, como Dios es justo y Dios es recto, Dios es el único que puede impartir justicia. Y la justicia, el principio que usted y yo debemos entender de justicia es que el Señor nos lo enseñó, ¿se acuerda? Dar al César lo que es del César. Ese es el principio de justicia que el Señor nos enseña. O sea, que hay que darle a cada quien lo que se merece. En eso es entonces lo que hay justicia, en darle a cada quien lo que se merece. Y que entonces lo que es justo y en lo que hay justicia, el único que puede determinar qué es justo y en qué hay justicia es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que no se equivoca. Él es el único que es justo y que es recto. Por eso el que tiene autoridad para hablar, el único que tiene autoridad para decir qué es y qué está bien y qué no está bien, es Él. Y ese es entonces, óigame bien, el principio que usted y yo debemos entender, es por medio del cual Dios imparte justicia, para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta por el medio que Dios imparte justicia es a través de su palabra. Porque su palabra, la Biblia enseña, es mandamiento, es ley. Ese concepto, para que usted y yo lo tengamos más claro, lo podemos entonces ver reflejado en nuestra vida cotidiana. En este mundo que nosotros vivimos, ustedes saben, existe una ley de tránsito, ¿cierto? Que ustedes saben que existe una ley de tránsito, ¿cierto? Puesto que hay una ley de tránsito, entonces, si yo voy a parquear el carro en cualquier parte, ¿está bien? Parquear donde a usted le dé, como se dice vulgarmente, la gana, ¿está bien? No, pero ¿por qué no? Pero dígame por qué no, porque yo no puedo, si dejar el carro a un lado aquí y dejarlo en la mitad de la calle, ¿no es lo mismo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Explíqueme, alguien que me diga, dímelo Dios, yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Qué problema hay? Mire, para mí es lo mismo parquear el carro en la mitad de la calle o dejarlo en el andén. Yo no tengo problema, es la misma cosa. Como lo dejo aquí, lo dejo allá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no vivo solo en esta ciudad, que yo no estoy solamente en este mundo y que entonces yo tengo derecho a parquear el carro donde se me pegue la regalada gana. Pero claro que sí, ¿sí o no? Donde solamente yo existiera en este país, donde yo solamente existiera en esta ciudad. Entonces ahí sí no hay problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo deje el carro en la mitad de la calle no perjudica a nadie más. ¿Cierto que sí? No perjudica a nadie más. Porque estoy yo ¿qué? Solamente yo y nadie más que yo. Entonces uno tiene que entender que cada uno de nosotros podemos hablar acerca de los derechos, pero que los derechos de todos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y entonces para eso, voilà, para marcar ese límite, ¿saben ustedes qué existe? La ley de tránsito. ¡Tarán! Para eso existe la ley de tránsito. Para entonces regular el derecho de cada quien. Y que entonces finalmente, si a mí se me mete el agua, yo puedo dejar el carro ahí en la mitad de la calle. ¿Cierto que sí o no? Sí lo puedo dejar ahí. Yo de poder puedo. Lo que pasa es que me van a aplicar que la ley. Y la ley es entonces la que me va a decir, ok, usted lo puede dejar ahí, no hay problema, solamente que por dejarlo ahí
nos lo vamos a llevar para los patios. Solamente que por dejarlo ahí le vamos a quitar la placa. Solamente que por dejarlo ahí nos va a tener que pagar una multa. Ah, pero lo dejé ahí. Sí, claro que sí, pero tuvo que pagar. Tiene que pagar. ¿Por qué? Porque entonces está siendo como injusto. Porque no está, óigame bien, obedeciendo ni haciendo lo que está establecido. Entonces, lo que Dios ha establecido es el parámetro de justicia que Dios ha establecido es su palabra. Y por eso, para que cada uno de ustedes, si alguna vez se han preguntado, pero ¿cómo será el parámetro de justicia de Dios? ¿Cómo irá a ser Dios para impartir justicia? Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Miremos un momento, por favor, ahí en Juan 12. Juan 12. Juan 12, 47 y 48. Leamos entonces juntos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, el día postrero, él está llamando al día del juicio. ¿Y qué está diciendo entonces? Que en el día del juicio, el juicio se va a llevar a cabo por medio de ¿qué? De su palabra. Porque, entonces el día que me vayan a hacer el juicio a mí por dejar el carro en la mitad entonces de la calle, ¿con qué creen ustedes que me van a poder hacer el juicio? ¿Con qué me van a hacer el juicio? Pues con la ley de tránsito. ¿Me van a sacar qué? La ley de tránsito, y me van a decir, mire señor, pero es que yo dejé el carro ahí porque yo quería, sí, pero venga, le digo, es que ya hay una ley. Y esa ley entonces dice, no puede dejar el carro donde le da la gana, no puede parquear donde quiera. Entonces es con esa palabra, con ese mandamiento, con esa ley que se me va a impartir justicia. De igual forma, entonces, para que todos tengamos el entendimiento, es por medio de la Biblia que los hombres vamos a ser juzgados. Es a través de la palabra de Dios, que Dios entonces, eso es lo que Él tiene, esa es la base que tiene Dios para hacer entonces la justicia. Y ahí es donde entonces nosotros debemos entender que Dios es justo. Pero que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y que entonces al que hace lo bueno, al que guarda la ley, entonces ¿qué? Se le da entonces un reconocimiento, ¿ok? Pero al que no guarda la ley se le da ¿qué? Una sanción. Y ese es Dios. Y esa es la verdad entonces que nosotros debemos conocer acerca de Dios, que es infinito en misericordia, pero que de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Dios no puede tener por inocente al culpable. ¿Pero por qué si Dios es amor? ¿Por qué Dios no puede tener por inocente al culpable si Dios es amor? ¿Por qué? Por su justicia. Por su justicia. Porque Él es justo. Y no puede entonces, por más que sea Dios de amor, entonces ser injusto. Porque si Él es injusto, entonces ¿qué? No puede impartir justicia. O sea, Dios no puede ser Dios. No podría ser entonces Dios. Pero precisamente por eso es que Él es Dios. Porque Él es entonces justo y todos sus juicios son conforme a su justicia. Y nunca, oígame bien, Dios se equivoca, sino que Él es infinito en misericordia, en amor, pero de ninguna forma, de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Cuando usted y yo vemos entonces la porción que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, la noche entonces que tomó el pan con sus discípulos,
dice el Señor, óigame bien, que uno de los que están ahí con él lo iba a entregar. Bien, vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, escúchenme bien, pasó toda la noche orando al Padre, subió al monte y pasó toda la noche orando al Padre. Cuando descendió del monte, escogió a sus discípulos. Pasó toda la noche orando al Padre para escoger a sus 12 discípulos. Y entre esos 12 discípulos que escogió también ¿a quién? A Judas. Y entonces, oiga, se equivocó el Señor. ¿Se equivocó el Señor? Acuérdese, Dios no se equivoca, sino que Dios es Dios de amor y Dios de misericordia. Él es justo y Él es recto. Y entonces, escúchenme bien, está manifestando que Él mismo escogió a Judas. Él mismo escogió a Judas y que Judas entonces fue el que también lo entregó. En la Biblia habla y enseña acerca de que Dios no hace acepción de personas. Y cuando usted y yo entonces estudiamos de manera un poco más profunda el Evangelio, podemos empezar a ver cosas que a simple vista no se ven. Y una de esas cosas que, producto del estudio así más profundo del Evangelio, nosotros podemos aprender es acerca de la relación de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Entonces, ustedes hoy en día, así a manera general, nosotros todos conocemos acerca de que Judas fue el que entregó al Señor, ¿verdad? Pero, ¿quién conoce algo más profundo acerca de cuál era la relación, cómo era la relación de nuestro Señor Jesucristo con Judas? ¿Era una relación qué? ¿Cercana o era una relación lejana? Pero si él fue el que lo entregó. Pero la Biblia dice claramente que, o sea, al contrario de lo que uno pueda imaginarse, la relación entre nuestro Señor Jesucristo y Judas era cercana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Judas era el que tenía la bolsa de los recursos. O sea que, como decir algo, entonces Judas era el hombre que guardaba ¿qué? El dinero. Y ahora sí, ¿cuántos de ustedes, cuéntenme una cosa, le van a dar el dinero a alguien entonces con el que no confíen? ¿Cuántos de ustedes le van a dar el dinero a alguien en el que no confíen? O en el que no entonces pongan su confianza, ¿cierto que sí? Entonces el Señor Jesús, dice la Biblia, enseña la Biblia que puso su confianza en Judas, ¿o no? Él puso su confianza en Judas. Sin embargo, entonces ahora sí, más profundo, hilando más profundo, entonces vemos que también ese Judas, así como dice la Biblia, el Señor puso su confianza en él, Judas tenía una debilidad. Miremos allí en Juan. Juan 12. Leamos Juan 12 del 1 al 6. Leamos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Un momento. Entonces aquí vemos a Juan, el discípulo, el autor del libro. Y entonces este evangelio fue escrito posterior, ¿no?, a los sucesos, a los hechos. ¿Cierto que sí? ¿Están todos claros? Esto él lo escribió. Entonces cuando él está escribiendo eso, ya después de que las cosas ocurrieron, entonces él aquí nos está dejando claro, nos está manifestando entonces cuál era la condición de Judas. Escúchame bien, él dice que Judas era ¿qué? Ladrón, o sea que hay un mandamiento que dice no robarás, o sea que Judas era un pecador, ¿cierto decir? Pero los demás todos eran pecadores. ¿Se acuerdan qué fue lo que entonces Pedro confesó con su boca cuando él, resulta que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar y le dijo a Pedro, présteme una barca? Y entonces le prestó la barca y desde allí empezó a predicar y después le dijo, vamos para que bogad mar adentro para echar las redes. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos sacado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y dice que cuando entonces echaron la red al costado derecho, no podían sacar la red a causa de la cantidad de peces y la barca se hundía y entonces Pedro se arrodilló y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Se acuerdan o no? Entonces, no, no era que no fueran todos pecadores. No quiere decir que no todos seamos pecadores. No quiere decir que no haya en todos pecado y maldad en nuestras vidas. Solamente que entonces está diciendo, óigame bien, manifestando cuál era la actitud de Judas. Judas, ¿por qué no fue vendido eso por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, que ¿cuál era entonces la actitud de Judas? Judas era un ¿qué? ¿Un gran qué? Un gran ¿qué? Hipócrita. Porque él tenía apariencia de tener un ¿qué? Un buen corazón. ¿O no les parece eso un muy buen corazón? ¡Qué desperdicio! Dígame bien, venir a echarle el perfume a este. ¿Para qué se malgastan la plata en este? Si más bien con eso, oiga, ¿cuántos pobres no podríamos alimentar? ¿Para qué le trae también? No, ¿para qué? Qué sin sentido. Pero deja manifiesto, deja claro que esa no era la intención de su corazón, que ese no era el corazón de Judas, que Judas a él no le importaban los pobres, que lo que a él le importaba era que si eso era en un perfume echado a los pies, era en plata en efectivo, entonces él podía hacer así, tiraba y lo que agarraran para que cayera al cielo y lo que cayera para él, o sea, podía darle a los pobres y dándole a los pobres, para los pobres para mí, para los pobres para mí, porque ahí en el manejo pues entonces cualquier cosa podía pasar. Lo que estaba dejando, óigame bien, está dejando claro aquí es que realmente el corazón de Judas, entonces él fingía, él aparentaba tener un corazón, pero que en realidad lo que había en su corazón era otra cosa. Y que nuestro Señor Jesucristo más adelante, miremos ahí mismo, en el 13, leamos en el 13, dice, a partir del 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: ¿no estáis limpios qué? Todos. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. ¿Dice en alguna parte que no le lavó los pies a Judas? ¿Dice que no le lavó los pies a Judas? Dice que no le lavó los pies a Judas. Dice que entonces a los que el Padre le había dado, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, ¿usted ve falta de amor del Señor para con Judas? ¿Cierto que no? No hay falta de amor, no hay falta entonces de oportunidad, no hay falta, sino que el Señor dice claramente que ellos todos están limpios, pero que no todos están limpios, sino que hay uno que no está limpio, y estaba hablando de que lo había de qué. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Judas. Y dice entonces que Judas, hay dos cosas que nosotros debemos ver claramente están ocurriendo aquí. Que ya Satanás había puesto en Judas, en el corazón de Judas, que lo entregara. ¿Y por qué entonces no lo puso en el corazón de Pedro? Porque el corazón de Judas era el que no estaba limpio. Por esa diferencia. Entonces ahí es donde está, como dice Cantinflas, el detalle, chato. El problema aquí es que usted y yo debemos entender: Judas anduvo con el Señor, estuvo con Él, fue escogido por Él, fue amado por Él, Él le dio la confianza, le brindó su amor, pero a todo eso, Judas, ¿con qué le pagó? Con una traición. Judas le pagó traicionándolo. Y esto fue posible entonces, como aquí usted y yo vemos, están otra vez ocurriendo las mismas cosas que ocurrieron ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Sí ve? Entonces que Judas no lo está entregando, ¿por qué? Por su propio corazón, su propio deseo, o si lo está haciendo de su propio. No. Dice que el diablo puso en el corazón de Judas, que él lo está haciendo entonces porque estaba ¿qué? Recibiendo una orden, porque estaba recibiendo una orden, porque eso es entonces lo que pasa cuando usted y yo no disponemos el corazón para obedecer a Dios. Cuando usted y yo no disponemos el corazón para obedecer a Dios, así usted no quiera, así usted no quiera, entonces va a tener que obedecer. Y lo que no va a obedecer, lo que entonces si no obedece a la palabra de Dios sin falta, a lo que va a terminar obedeciendo es que a la palabra del diablo. ¿Por qué? Porque entonces Judas no dispuso su corazón. Judas no dispuso su corazón. Entonces finalmente nosotros vemos cómo ora el Señor allí al Padre en el 17, para que veamos el desenlace y podamos entender acerca de Dios, que es justo y recto. Juan 17, 12. ¿Listo? Leamos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Sino el hijo de qué? Bien, y miremos entonces ahora cómo narra en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
a partir del versículo 12. ¿Listos? Leamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Están viendo? Entonces, Dios, que es justo, pero que de ninguna forma tiene por inocente al culpable. El Señor dijo claramente: a la verdad el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera, ¿qué? Pero ¿cómo? Así que mejor le hubiera no haber nacido. Pero ¿cómo que mejor le hubiera no haber nacido? Pero, o sea, entonces todo no es el plan de Dios, y todo no se está haciendo conforme al plan de Dios. Ahí es donde no se equivoque. Ahí es donde no nos podemos equivocar. Porque Judas lo que usó fue su voluntad. Porque lo que usó Judas fue el derecho que Dios, que lo creó, le dio para entonces escoger entre la vida y la muerte, entre servirlo a Él y obedecerlo a Él, y no servirlo a Él y no obedecerlo. Y lo que está entonces recibiendo es que el pago justo, la retribución justa. ¿No ve como dice aquí claro? Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. O sea que él entonces estaba recibiendo que conforme entonces a la dureza de su corazón, mi hermano. Y eso es entonces lo que lo convirtió a él en el hijo de ¿qué? De perdición. Y eso está ahí escrito para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos el mismo error. Usted y yo debemos entender que hoy, por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestros pecados fueron y han sido perdonados, pero que también, así como Él les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero sin embargo les dijo que el que está limpio necesita aún lavarse ¿qué? Los pies y las manos. Y que aunque nuestros pecados fueron y han sido perdonados, usted y yo necesitamos entonces que la palabra de Dios limpie el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios, escúcheme bien, no es que nosotros cometamos injusticia, que nosotros pecamos, porque Él es justo. Él es justo. Y Él dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ay, pero perfecto solamente Él. Sí, pero entonces ahora bien, usted y yo debemos entender, ahora nosotros en Jesucristo, todo aquello que por la debilidad de nuestra carne no podemos obedecer, no podemos cumplir, tenemos entonces por la medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, justificación por nuestro pecado y por nuestra maldad. Y hoy nosotros podemos y tenemos el poder de, por medio de la oración, el arrepentimiento, pedirle perdón al Padre por el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas. Pero que no podemos es caer y confundirnos en la mentira y el engaño del diablo de que Dios va a tener por inocente al culpable. Y que es entonces un llamado de la Biblia que cada uno de nosotros debemos entender. ¿Por qué? Para que
para que no nos acontezca lo que le aconteció a Judas. Que Judas, aunque vivía y aparentaba ser cristiano, lo era, pero únicamente en su exterior. ¿O no le parece a usted muy cristiano pensar en los pobres y en repartir y darle a los pobres? ¿Cierto que sí? En su exterior era muy cristiano, en su exterior, pero en su interior no era eso lo que existía, no era eso lo que había. Y todo el tiempo él pudo y tuvo la oportunidad maravillosa, solamente que entonces él decidió endurecer su corazón. Él decidió entonces no permitirle al Señor que con su palabra lo limpiara del pecado y de la maldad que había en su vida, y entonces su corazón era ese terreno fértil para que el diablo pudiera ¿qué? Poner en él su semilla. Entréguelo. Todos, el Señor les advirtió a todos que todos iban a ser tentados por el diablo. Todos, óigame bien, todos, escuchen bien, Pedro también, sí, hasta Pedro, no, todos iban a ser tentados por el diablo. Él se los advirtió, miremoslo rápido ahí, que todavía tenemos media hora. No se asuste. En Lucas 22. En el 31. En el 22:31. Dijo también, ¿sí lo tienen o no? Leamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Os ha pedido a quién? ¿A Pedro? No. Os es en plural, a todos. A todos. ¿Ve? Pero ¿y entonces qué pasó? Finalmente entonces la tentación no es para todos, sí, pero la Biblia dice claramente en 1 de Pedro que sabe librar el Señor a los justos de tentación. Sabe librar el Señor a los justos de tentación. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, de eso es que usted y yo debemos entender. Pero ¿rogó el Señor por Judas? ¿Sí rogó el Señor por Judas? ¿Cómo va entonces a rogar por Judas? Si entonces lo que le dijo es, cuando ya él comió el bocado, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer es, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no tiene por inocente al culpable. Y llega un momento donde ya la paciencia de Dios, entonces llega un límite. Y ahí es donde usted y yo debemos entender. Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos está clamando, nos está conmoviendo por su Espíritu Santo, por medio de su palabra, y nos está trayendo a que nosotros con todo nuestro corazón lo dispongamos para vivir para Él, para hacer su voluntad. Pero llega un momento donde ya, ahora sí, la justicia de Dios se manifiesta. Y entonces ahora sí, ¿qué le digo? Lo que vas a hacer, ¿qué? Hazlo pronto. O sea, obedezca. Haga lo que ahora sí, ya en su corazón, como se propuso, no obedecer, no hacer mi voluntad, entonces ahora sí ya le dijeron que tenía que hacer una cosa y tiene que indefectiblemente obedecer. Entonces no nos equivoquemos, hermanos, entendamos bien acerca de la justicia de Dios, que Dios es justo y recto y que Él es infinito en misericordia, en amor y en bondad, pero que de ninguna forma, de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Y que esa vida, ese suceso, lo que le aconteció a Judas, usted y yo debemos orar, velar para que no nos acontezca a nosotros mismos, que nosotros debemos probarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe, o si es que realmente entonces nosotros estamos jugando a ser cristianos, entonces solamente de apariencia, pero en nuestro interior no ha sucedido y no está sucediendo nada
Y el peligro de eso es que entonces, aunque usted y yo entonces finjamos, aparentemos hacer algo, entonces el diablo sí puede y discierne quién es el que está aparentando y quién es el que no está aparentando. Y el que no esté, el que está aparentando y el que esté no viviendo conforme a eso, su corazón siempre va a ser entonces un terreno fértil en el cual él va a poder actuar. Y en el momento que le diga obedezca, entonces va a tener que hacerlo. Así que entonces no nos engañemos y no nos confundamos y oremos y velemos para que no nos acontezca a nosotros. Que usted y yo entonces seamos humildes y dispongamos verdaderamente en nuestro corazón para que el Señor transforme toda nuestra vida, todo nuestro ser, para que usted y yo con la disposición de nuestro corazón podamos seguir, obedecer y permitir que el Señor haga su obra cada día en nuestras vidas y podamos entonces que Él nos lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que nosotros cada vez, cada día, así como dice la Biblia, el niño Jesús crecía en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. Que esa sea la disposición que haya en el corazón nuestro. Que el Señor nos ayude para que nosotros, si no nos acontezca lo de Judas, que usted y yo podamos entonces de verdad permitirle al Señor que nos limpie con su palabra y transforme todo nuestro ser para que nuestro corazón no sea un terreno en el cual pueda y actúe el diablo. Amén. Vamos a orar entonces por ello y también vamos a bendecir este pan y este vino y vamos a tomarlo en acción de gracias sabiendo que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero que la Biblia nos está haciendo el llamado a que nosotros nos esforcemos por permitirle al Señor obrar con su palabra, con su Espíritu Santo, para limpiar nuestra vida de pecado y de maldad. Porque estas cosas os he escrito, dice la Biblia, para que no pequéis. Pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces vamos a dar gracias por la obra del Señor, por esa sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a pedirle al Padre que nos ayude, que nos conmueva, para que nosotros seamos los que disponemos nuestro corazón, para que nosotros permitamos que el Señor, por medio de su palabra, nos limpie de todo pecado y de toda maldad, y que nosotros podamos vivir en santidad y justicia delante de Él y delante de los hombres. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. En esta hora, Señor, clamamos que obres con tu Espíritu Santo y nos conmueva, para que nosotros, Señor, no endurezcamos nuestro corazón, Señor, como lo endureció Judas, Padre. Que todo el amor y toda la misericordia y toda la bondad que tú le manifestaste, Señor, la rechazó, Señor, al endurecer su corazón contra ti, con tu palabra. Obra en nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que no cometamos el mismo error, para que no caigamos, Señor, en la mentira y el engaño del diablo. Así como dice tu palabra, si escuchamos hoy tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón, que seamos, Señor, esos siervos, esos instrumentos preciosos, que tú, esos vasos limpies con tu palabra, Señor, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, Padre. Límpianos de toda maldad y de todo pecado y ayúdanos a vivir en santidad y justicia delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos a perseverar en la fe en tu Hijo Jesucristo y a vivir, Señor, conforme a sus palabras. Obra con poder y gloria, Padre, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este pan y por este vino. Lo bendecimos y en acción de gracias lo tomamos, Señor, en obediencia, Señor, al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén.
Bien, hermanos, entonces vamos a disponernos para tomar la cena. Dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar este pan, y así como este pan es molido por nuestros dientes, también la Biblia enseña que el castigo de nuestra paz, que la carne de nuestro Señor Jesucristo fue molida por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar esta copa, este vino, entonces en conmemoración que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada, y esa sangre hoy nos limpió y nos limpia de todo pecado. Así entonces el Señor Jesucristo también enseñó: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nosotros entonces, con el entendimiento, hemos tomado este pan y este vino, y también dice que así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene. Amén. Bien, vamos entonces a la bendición final. Porque yo he recibido esta bendición, yo también se las puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea derramándose sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.